Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 65. El último espartano. Colina del Tigre. Los últimos defensores de la Federación Terran se encontraban en la cima de la Colina del Tigre en una fuerte formación de falange tripulada por los espartanos y apoyada por miles de Zetsu, mientras el ejército más grande que jamás habían visto cargaba contra ellos todos a la vez. Mientras el ejército aliado corría hacia su posición final, sus unidades centrales y de retaguardia lanzaron una enorme ola de armas en el aire hacia su enemigo. El cielo nocturno se oscureció por completo cuando Naruto vio una lluvia de kunais, shurikens, lanzas, flechas y todo tipo de armas surcando el cielo. Antes de que pudiera ordenar un contraataque, los shinobi de Konoha que lideraban el ataque frontal aliado unieron fuerzas. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Los Spartans se refugiaron tras sus escudos mejorados con Fuinjutsu mientras una devastadora lluvia de bolas de fuego caía sobre ellos sin piedad. Con los Spartans y Naruto acorralados en el frente, los Zetsu, en el centro y la retaguardia, quedaron completamente expuestos a la lluvia de armas del cielo. Naruto hizo una mueca cuando cientos y cientos de Zetsu murieron instantáneamente a pesar de sus mejores esfuerzos por contrarrestar la temible lluvia de armas. Una cosa era luchar contra los aliados cuando atacaban en oleadas, pero otra muy distinta era cuando todo el ejército restante los atacaba a la vez. No tuvo mucho tiempo para pensar más en la desventaja a medida que la horda enemiga se acercaba a su falange espartana. Haz que paguen con sangre. Rugió Naruto furioso. Los primeros shinobi de Konoha fueron extremadamente valientes al enfrentarse sin miedo al muro de escudos y cubrirse de chakra para arrasar la línea defensiva. La táctica fracasó cuando los escudos espartanos absorbieron el chakra y los defensores usaron esa inesperada oleada de poder para golpear a sus audaces enemigos en la cara. Los Spartans ya poseían una fuerza sobrehumana gracias a sus aumentos y un entrenamiento brutal. La armadura de chakra solo había aumentado esa fuerza aún más. Combinado con los poderosos escudos de Fuinjutsu creados por Kushina, los resultados fueron desastrosos para los aliados. Todas las líneas frontales que se enfrentaron a los espartanos fueron enviadas a navegar cientos de pies hacia sus propias líneas o hacia los valles de la montaña. Sus muertes habían sido extremadamente dolorosas. Sin embargo, el ejército aliado, aunque conmocionado, no se dejó intimidar y continuó su ataque con más combatientes cayendo sobre los espartanos. Estilo de viento. Ordenó Naruto, en sincronía, toda la fuerza espartana levantó sus espadas de chakra y las entrelazó con el chakra elemental ordenado por su líder mientras la siguiente ola se acercaba. Ahora. Estilo de viento. Viento afilado. 124 espartanos lanzaron sus ahora mejoradas y letales espadas sobre los enemigos, cortándolos en pedazos. Empujar. Otro golpe de los poderosos escudos envió a más enemigos a estrellarse mientras intentaban atravesar los cuerpos destrozados de sus camaradas del frente. Kushina, ahora. La espartana pelirroja sonrió mientras mordía el labio, liberando cientos de cadenas de chakra del suelo bajo los pies de sus aliados, atravesando a docenas y enviando a muchos más a volar para causar más caos. A medida que más enemigos continuaban sus ataques, sin importarles las bajas entre sus filas, los hermanos Namikaze dieron un paso adelante y unieron fuerzas. Liberación de ceniza. 2000 golpes.
Los hermanos crearon una aterradora oleada de proyectiles afilados hechos de ceniza que se incendiaron al ser lanzados hacia el ejército que cargaba. Cientos de aliados comenzaron a caer y muchos más resultaron gravemente heridos, lo que detuvo su avance de inmediato. Fue un error. Los Zetsu, indignados por la muerte de sus hermanos, habían apuntado con venganza sus arcos y flechas. Si bien la mayoría eran pésimas en precisión, la proximidad del ejército enemigo y el terreno angosto les facilitaban mucho la puntería. Incluso el viento era manejable para corregir el rumbo. Una lluvia de flechas, algunas de ellas cargadas con algunas bombas de papel que quedaron en poder de los espartanos, provocó otra danza de carnicería. Tobirama vio que la mayoría de sus comandantes de más alto rango se sentían un poco nerviosos al ver la destreza de los espartanos y su líder en el combate cuerpo a cuerpo. Nunca creí en mitos ni leyendas, y mucho menos en una pequeña unidad de comando Uzumaki que se enfrentó a una parte importante del ejército de Kumogakure en el pasado. Ahora veo que esas afirmaciones tenían fundamento, dijo Shikuchi Nara a regañadientes. Odiaba aún más a estos combatientes enemigos y a su líder por haber matado a la mayoría de los miembros de su clan, pero no podía negar su habilidad en el combate. Esos cuentos son ciertos, Shikuchi. Déjame ir al frente, Tobirama propuso a Shirama con confianza. El segundo Hokage observó críticamente a su enemigo, aún reticente a arriesgarse a enviar a su hermano de forma tan imprudente. Recordó cómo la forma Edo Tensei de Izuna Uchiha había sido atacada por uno de los espartanos, y al instante siguiente fue teletransportado, probablemente por Naruto, y pronto Tobirama perdió el control total sobre ese peón. Si sucedió lo mismo con Hashirama o peor aún, su hermano de alguna manera se volvió contra ellos. Desastre sería una palabra demasiado pequeña. Pero tenía que destruir verdaderamente a sus enemigos y liberar a su luchador más poderoso para infligir el golpe decisivo. Eres libre de usar cualquier ataque de largo alcance desde aquí si puedes, hermano mayor. Te enviaré cuando sea el momento adecuado, por ahora es importante romper la formación espartana, ordenó Tobirama. Hashirama suspiró pero asintió ante la sabiduría detrás de la dura decisión. Tobirama se volvió entonces hacia sus otros comandantes, en particular hacia Onoki, quien era el más fanático de todos en su odio hacia sus enemigos. ¿Podría ser útil una vez más? Onoki, únete a Hashirama en ataques de largo alcance, ya que los tuyos son realmente efectivos para debilitar los escudos y armaduras espartanos. Usa las unidades de Iwagakure que te queden para ayudar en esta acción. También tendrás unidades de apoyo en espera para reponer tus reservas de chakra y continuar el bombardeo, explicó Tobirama con seriedad. Será un placer para mí aplastar a estos bastardos, señor segundo. Tobirama ignoró la malicia en la voz del hombre esperando que fuera usada efectivamente contra sus formidables enemigos en lugar de una rabia ciega como en el pasado. Envía la siguiente oleada como Akimichi. Deben arrasar con las brechas en su formación que Onoki y Hashirama crearán. Los Uchiha serán los siguientes, pues son muy rápidos. Su trabajo es explotar esas brechas clave y masacrar a tantos Zetsu como sea posible. Los guerreros Senju, junto con los otros más fuertes de los clanes ninja restantes, lanzarán un ataque conjunto contra los Spartans supervivientes para mantenerlos inmovilizados e incapaces de ayudar a los Zetsu a arriesgarse al colapso total de su frente, explicó Tobirama. La confianza de sus comandantes creció al comprender la táctica a implementar. El enemigo había luchado valientemente a pesar de todas las adversidades, lo que había impactado la moral de sus combatientes aliados mixtos de varias naciones. La mayoría de los shinobi no eran buenos comandantes, normalmente la mayoría, independientemente de su nación, eran muy aptos para liderar equipos, pelotones o pequeñas compañías. Solo unos pocos eran verdaderos comandantes de campo de batalla capaces de dirigir batallones o regimientos de hombres. Y solo los más raros, como Tobirama o Shikuchi Nara, eran aptos para dirigir ejércitos enteros, evaluar el terreno y la fuerza enemiga, así como la moral, para formular su contraataque. A diferencia de su hijo, Tobirama no era apto para inspirar a todo un ejército con un discurso, pero tuvo que reforzar la determinación de sus subcomandantes porque era muy necesario. Los espartanos no son invencibles. Quizá tengan mejor entrenamiento, mejoras, armaduras y armas. Pero son humanos y están superados en número. Saben que morirán pronto y nosotros nos encargaremos de ello, dijo Tobirama sin rodeos, pues esos eran los hechos que ni siquiera sus enemigos podían negar. Sus hombres asintieron con fervor en respuesta.
Habían enviado la primera oleada para ver qué tan fuerte sería la resistencia y había superado incluso sus expectativas más salvajes. Era seguro que tarde o temprano los terranos caerían, pero su determinación demostró que lucharían hasta el último hombre, llevándose consigo a la mitad, si no a todo, el ejército aliado si se les daba la oportunidad. Ahora podía permitir que eso sucediera porque necesitaba que este ejército se enfrentara a Madara en su base y contrarrestar los refuerzos de Kirigakure y Uzushiogakure que marchaban hacia ellos desde la retaguardia. Naruto, has resistido durante casi 3 días. Pero es hora de terminar con esto. Vio al ejército aliado detener su avance y retirarse a una distancia más segura de las flechas del Zetsu, mientras Hashirama y Onoki ahora estaban uno al lado del otro con el Tsuchikage incluso siendo amable al usar sus poderes para levantar al Exokage en el aire para una mejor visibilidad de sus enemigos y sus posiciones. Naruto vio el momento en el que el enemigo intensificaría sus ataques a un grado que realmente martillaría sus fuerzas y rompería su formación en pedazos. Espartanos y Zetsu, prepárense para avanzar. Ordenó con fiereza. Les llevaremos la lucha a ellos en lugar de que nos la traigan a nosotros. Se sintió complacido cuando no se expresó ni una pizca de confusión u objeción entre sus filas. Sus hombres tenían una fe inquebrantable en su capacidad para luchar en el campo de batalla. Cerrando los ojos, invocó el verdadero poder que el sabio le había otorgado para ese preciso momento. Las palabras del anciano resonaron en su corazón una vez más como una advertencia y una proclamación. Este es el poder del fundador, quien otorgó el don del chakra a este mundo. Mis hijos recibieron una parte de él, y tú también lo recibirás, pero tu sangre, aunque de mi descendencia, es considerablemente más débil. Este poder te otorgará una fuerza sin igual, superior a cualquier forma de ninjutsu, genjutsu, taijutsu o incluso a los dojutsu más infames, como el Sharingan o el Rinnegan. Es mi propia fuerza vital, quemará todo lo que se interponga en tu camino. Pero recuerda que eres humano y esto también te consumirá. ¿Estás dispuesto a hacer ese sacrificio? ¿Seguirás adelante aunque te conviertas en cenizas? La misma montaña comenzó a temblar, para horror y asombro de todos los seres vivos en el campo de batalla, como testigos de su respuesta a esa pregunta fundamental. Hashirama siempre había sido muy versado en la energía de la naturaleza siendo él mismo un sabio, por eso reconoció el momento en que la fuerza más poderosa de su planeta rugió. Ante sus ojos y los de todo el ejército aliado, la gigantesca colina del Tigre empezó a temblar. Los cielos comenzaron a dividirse en una cacofonía de rugidos mientras monstruosas tormentas eléctricas rugían como si los dioses hubieran desatado toda su ira. Se produjeron erupciones de vapor ardiente en grandes franjas de tierra, algunas incluso entre las filas aliadas, reduciendo a cadáveres desfigurados a las desafortunadas almas atrapadas. Luego, torrentes de agua torrencial brotaron del suelo en una lluvia incesante que hizo que el campo de batalla fuera aún más letal. Podía sentir cómo el tejido mismo del poder de la naturaleza se retorcía alrededor de un único punto. Naruto Namikaze. Miró a su hermano y se sorprendió cuando, incluso horrorizado como todos los demás, Tobirama ya estaba realizando una serie de sellos manuales. No pasó un momento cuando decenas de ataúdes de madera emergieron del suelo en toda la línea del frente aliado. Los shinobi aliados quedaron bastante sorprendidos al ver a muchos poderosos guerreros muertos salir en forma de Edo Tensei de los ataúdes. El primero fue el tercer Raikage, seguido por su hijo A. Los hermanos Kinkaku fueron los siguientes, seguidos por Mu, el segundo Tsuchikage, y finalmente Gengetsu Ozuki completando la línea de shinobi de nivel Kage. Había una docena más de shinobi poderosos menos conocidos como Kagami Uchiha formándose detrás de los Kages revividos. Sus rostros inquietantes carecían de emoción, a diferencia de Hashirama, lo que le hizo comprender que su hermano no estaba dispuesto a darles libre albedrío. Quería controlar su forma para detener la tormenta que Naruto Namikaze estaba a punto de desatar. Fue tal como dijiste, viejo sabio. Era lo único en lo que Naruto podía pensar mientras veía al enemigo invocar más Edo Tensei, la mayoría de sus antiguos enemigos con la única excepción de Lord Gengetsu Ozuki. Sin perder más tiempo, Hashirama ejecutó su siguiente movimiento. Crear una gigantesca estatua de Buda con miles de manos. No fue el único, pues creó más criaturas grotescas con su técnica de madera, hasta formar un pequeño ejército que se alzaba frente a los aterrorizados shinobi aliados. El ex Raikage y su hijo desataron su temible estilo rayo, listos para ejecutar sus técnicas de teletransportación.
Kinkaku y Jinkaku se transformaron en dos versiones aterradoras del zorro de 9 colas. Lord Mu se había unido al lado de Ono, quien frío silencio mientras ambos Tsuchikage preparaban su asalto estilo partícula. Gengetsu Ozuki también había convocado a su criatura similar a una almeja, siendo apoyado por gente como Kagami Uchiha y dos pelotones de Kinkaku Black Ops revividos en la forma de Edo Tensei y pronto transformándose en su forma bestial debido al chakra Biju contaminado con el que habían sido experimentados. El propio Tobirama tomó nuevamente el frente para liderar la última de las formas del Edo Tensei. Ahora con verdadero poder de su lado, el ejército aliado tomó posiciones confiadamente detrás de sus líderes que habían decidido que esta sería la parte final de esta terrible batalla. Ahora ya no habría manera de contenerse. Por primera vez en toda la batalla, los espartanos temblaron, aunque solo fuese un instante, mientras las fuerzas de Zetsu se mostraban completamente expuestas en su absoluto terror. Lo único que los mantenía firmes era el aterrador poder que emanaba de Naruto, quien se alzaba ante ellos como un muro inquebrantable. Muy bien entonces. Al instante, el mariscal Terran invocó a su lobo gigante, Shera, junto con muchos luchadores temibles del clan de los lobos salvajes. Un siseo de dolor escapó de los labios de Naruto y tosió sangre con violencia mientras un mar de oscuridad lo envolvía por completo y seguía creciendo para horror de todos. Shera ya había visto a este monstruo durante la guerra civil Kiri, y su creación había acortado la vida de su invocador. En los instantes siguientes, Naruto se vio envuelto en un gigantesco avatar humanoide con 3 cabezas demoníacas que brillaban con ojos rojos oscuros. Tenía 9 manos grandes, cada una equipada con una espada etérea y esferas de chakra oscuras colgando de su espalda. Los ojos de Nagato se abrieron con horror cuando vio no solo el cuerpo protegido de su hermano, sino todo el avatar de chakra a su alrededor bañado en un rayo blanco tan brillante que era casi cegador mirarlo. Hermano mayor. No. Madre te prohibió usar esto. Suplicó desesperado, sabiendo que su madre había sucumbido a las secuelas de la forma final de la técnica Irasin. Esta la había ayudado a derrotar a toda una fuerza de Kumogakure respaldada por monstruos Kinkaku, pero a costa de su propia vida. Se congeló al ver la determinación inquebrantable en los ojos de su hermano. Este era un hombre que sabía lo que tenía que hacer. El mismo coraje que Naruto transmitió a sus aterrorizados luchadores cuando los miró sin miedo. Victoria a cualquier precio. Guerreros míos, prepárense para la gloria. Con esa orden final, Naruto desató los 7 infiernos en el campo de batalla. Antes de que Tobirama pudiera siquiera parpadear, su hijo asestó el primer golpe. En un momento, las esferas de chakra oscuro estaban colgando alrededor del avatar de chakra demoníaco de su hijo, pero al instante siguiente estaban destrozando por completo sus cartas de triunfo. Los primeros en ser atacados fueron el tercer Raikage y su hijo A, seguidos por Muikagami Uchiha. Las siguientes almas desafortunadas fueron las revividas fuerzas de Kinkaku Black Ops junto con sus legendarios líderes, Jinkaku y Kinkaku. Los orbes de chakra oscuro desgarraron todas las formas del Edo Tensei a un nivel atónico, haciéndolas gritar de agonía antes de que todas se convirtieran en cenizas. Tobirama se congeló al reconocer que había perdido toda conexión con esas formas y que ninguna se estaba reconstruyendo. Apenas logró teletransportar a Hashirama a un lugar seguro, pero no fue lo suficientemente rápido para salvar a Gengetsu Ozuki o su invocación de almeja, ya que el último de los orbes oscuros los aniquiló por completo. El avatar de Naruto se teletransportó en una fracción de segundo para emerger ante las monstruosas criaturas de madera creadas por Hashirama. La estatua de Buda, con miles y miles de brazos, que una vez diezmó la forma de 9 colas protegida por el Susanoo de Madara Uchiha, atacó. En respuesta, las 9 espadas sagradas del avatar de chakra de Naruto desataron una danza mortal que atravesaba cada ataque con una velocidad feroz. El golem de madera y algunos otros monstruos se lanzaron a la batalla, pero el avatar desapareció una vez más en un abrir y cerrar de ojos. Imposible. Esta es la forma final del Irasin, prohibida para todos, pensó Tobirama con horror, pues usarla significaría una muerte segura. ¿Y aún así su hijo lo había hecho? Crecí entre soldados, padre. Aprendí a morir hace mucho tiempo. Con el corazón roto, Tobirama se dio cuenta de que esas no habían sido solo palabras tristes, sino una amarga aceptación de un hombre que sabía cuándo era el momento de levantarse y luchar. Y morir. Naruto emergió detrás de las monstruosidades de madera y las hizo pedazos con ataques despiadados mientras el resto de su ejército cargaba hacia adelante colina abajo con la misma fría aceptación.
Todos venían a morir y llevarse consigo a tantos aliados como pudieran al más allá. La monstruosa demostración de poder de Naruto hizo que el otrora confiado ejército aliado retrocediera varios pasos mientras sus enemigos venían corriendo hacia ellos sin importarles sus propias vidas. Mientras Naruto continuaba diezmando sin piedad a las criaturas de madera restantes, su ejército atacó las primeras filas aliadas con la misma ferocidad. Sin nada que perder y con la muerte acercándose, los terranos lucharon como demonios. Las filas frontales aliadas estaban siendo masacradas justo delante de sus aturdidos líderes mientras los espartanos atravesaban a sus hombres con el ejército Zetsu apoyando su rápido avance. «Ven, Tobirama. Acabemos con estos niños con su sufrimiento», dijo Hashirama con sinceridad, con la tristeza evidente en su voz incluso mientras activaba su propio modo sabio. Una lágrima solitaria se deslizó de los ojos de Tobirama mientras miraba a su único hijo luchando valientemente en el campo de batalla contra probabilidades imposibles, así era como recordaría a su hijo cuando tomó la terrible decisión. ¿Cuál es su debilidad, Lord II? Tenemos que acabar con él antes de que nos mate a todos, dijo Onoki preocupado, mientras se acercaba apresuradamente a los hermanos Senju y señalaba a Naruto, quien ahora se había unido a su ejército para masacrar a las filas frontales aliadas. Lealtad. El rostro de Onoki comprendió al escuchar a Tobirama hacer esa confesión con tristeza. Al observar el campo de batalla, vieron a Naruto luchando codo con su monstruoso lobo para ayudar en el último asalto de su ejército contra las fuerzas enemigas. Acorrala a sus hombres y correrá a ayudarlos, incluso si es una trampa, dijo Onoki con una sonrisa astuta, haciendo que Tobirama apretara los puños pero mantuviera silencio. Te ayudaré en esta tarea, Onoki. Sigue mi ejemplo, dijo Hashirama. Arte sabio. Grandiosas puertas de la deidad. Antes de que Naruto pudiera teletransportarse, fue lanzado al suelo por unas puertas monstruosas con poderes selladores que cayeron sobre él desde el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Para su sorpresa, no pudo teletransportarse por mucho poder que usara. Sus ojos se abrieron con horror cuando una ola de oscuridad comenzó a rodear a su ejército que avanzaba y a detener su avance. Permanecer en la cima de la montaña se había vuelto imposible después de que los aliados estaban a punto de lanzar su enorme potencia de fuego, pero cargar para enfrentarse a sus enemigos también era una muerte segura. Comenzó la creación de orbes gemelos de búsqueda de la verdad que el sabio le había otorgado junto con su poderoso chakra. Fue entonces cuando miles y miles de enredaderas emergieron del suelo bajo sus pies y envolvieron toda su vida. Los orbes que estaba formando también fueron destruidos por ataques precisos del estilo de partícula lanzados por Onoki con una sonrisa salvaje mientras el enano flotaba a una distancia segura en el cielo. Estilo madera. Creación en el bosque profundo. Su avatar de chakra luchaba por mantenerse mientras cientos de árboles gigantes brotaban a su alrededor y comenzaban a chupar su fuerza vital y chakra de manera alarmante. Si eso no fuera suficiente, pronto escuchó los gritos de dolor de sus hombres. No podía verlos en la oscuridad, pero aún sentía con claridad cómo sus firmas de chakra se desvanecían rápidamente. Los Zetsu morían a miles, y griega. La oscuridad se disipó y Naruto vio que todo su ejército estaba atrapado dentro de una enorme barrera roja. Incluso desde la distancia, podía sentir su poder y sabía que no era una barrera común. Una gran parte del ejército aliado liderado por los hermanos Senju y Onoki había rodeado a su fuerza más pequeña por todos lados. Shera y su invocación de lobo estaban atados al otro lado del campo de batalla luchando contra las filas aliadas restantes. Se quedó paralizado al ver morir al primer espartano cuando Tobirama se teletransportó frente a él y atravesó su escudo de chakra y armadura con su espada sagrada, Raijin no Ken. El joven luchador Uzumaki gorgoteó de dolor antes de caer al suelo sin vida. 2 docenas más de espartanos cayeron momentos después mientras intentaban proteger a los Zetsu de una lluvia de estacas de madera que Hashirama y los ataques de estilo partícula de Onoki lanzaban sobre ellos y que atravesaban armaduras y escudos. No. Tobirama sintió la monstruosa ira de su hijo en ese rugido primigenio al presenciar la muerte de sus queridos camaradas. Los Kages a su lado observaron con asombro cómo Naruto destruía las puertas del sabio que lo sujetaban con una fuerza asesina, utilizando al instante gran parte de su poder. Hashirama estaba a punto de sujetar a su sobrino nuevamente. «Que venga», dijo Tobirama con voz resignada. Los 2 Kages junto a Tobirama asintieron mientras avanzaban para ejecutar la siguiente parte de su plan en un silencio gélido.
Mientras Naruto avanzaba hacia la barrera, creó varios de esos devastadores orbes de chakra oscuro que la atravesaron, para sorpresa de Hashirama. Su ira no tuvo límites mientras Naruto masacraba a cientos de fuerzas aliadas, reduciéndolas a polvo con las espadas de su forma avatar. Teletransportaba su forma completa de un lugar a otro al instante, para horror e incredulidad de los aliados, mientras el antiguo Mizukage se abría paso brutalmente a través del cerco para alcanzar a sus asediados camaradas. Estilo de partículas. Lluvia atómica. Onoki lanzó una serie de ataques devastadores contra los enemigos atrapados y sonrió triunfante cuando Naruto teletransportó a su avatar para recibir los golpes, salvando así a sus camaradas. Al instante, el rubio se vio atrapado en el siguiente ataque del Tsuchikage y, de no ser por el poder del sabio, habría quedado reducido a nada. Naruto miró hacia atrás para ver que las partes rotas de la barrera habían sido restauradas y no podía teletransportar a sus compañeros fuera de ella ni siquiera a él mismo. Solo quedaba una opción. Hashirama parpadeó sorprendido cuando Naruto usó su poder inhumano para envolver completamente a todo su ejército restante e incluso a los que habían caído en una burbuja protectora de chakra que flotaba en el aire y corría hacia la salida de la barrera bajo la protección de orbes de chakra oscuro que corrían hacia adelante para comenzar a crear una apertura. Muchos aliados intentaron atacar a los enemigos que escapaban, pero la burbuja protectora de chakra los mantuvo a salvo con todas sus fuerzas. Los ojos de Onoki se abrieron en shock y luego de alegría cuando el avatar de chakra de Naruto colapsó sobre sus rodillas y su fuerza comenzó a disminuir mientras el ex Mizukage concentraba la mayor parte de su poder para proteger a sus hombres en lugar de a sí mismo. Fue exactamente como lo predijo, señor Tobirama. La lealtad será su muerte. Esta es nuestra oportunidad. Ataquen a este monstruo con todo lo que tengan. Al momento siguiente, todo el ejército aliado dentro de la barrera lanzó un ataque total contra su enemigo aislado. Shera y los guerreros de su clan de lobos también sufrieron grandes pérdidas, lo que los obligó a retirarse rápidamente. Habían retenido a una gran parte de los enemigos el mayor tiempo posible, infligiendo cientos de bajas, pero eran demasiados para luchar contra ellos. El enorme líder lobo vio cómo el ejército terrestre era sacado de la barrera mientras el enemigo lanzaba su verdadera trampa desatando el infierno sobre Naruto desde todas las direcciones. Esto hizo que él y sus últimos 4 hombres del clan apresuraran su retirada con la mitad del ejército aliado persiguiéndolos. Rápidamente ordenó a sus hombres del clan que ayudaran a los sobrevivientes terranos ahora depositados fuera de la barrera a retirarse cuesta arriba mientras el propio Shera se apresuraba dentro de la barrera antes de que se cerrara nuevamente. Aplastó a docenas bajo sus enormes patas, pero centró su atención en todo el campo de batalla. Estilo de viento. Tornado. El lobo gigante desató una serie de violentos tornados que enviaron a cientos a volar por los aires en todas direcciones, causó suficiente pánico como para detener muchos de los ataques que caían sobre el avatar de chakra de Naruto, que se había derrumbado bajo el implacable asalto de casi 30.000 shinobi, varios de ellos poderosos luchadores, incluidos los hermanos Tsuchikage y Senju. Hashirama había invocado un dragón de madera mortal con brillantes ojos dorados que se había envuelto posesivamente alrededor de Naruto y absorbía aún más chakra. Esto provocó que varias secciones de su avatar de chakra se debilitaran. Dios del trueno. Lanza sagrada. Fue la espada sagrada de Tobirama, Raijin no Ken, la que asestó el primer golpe fatal. Shera no había sido lo suficientemente rápida para evitar que el segundo Hokage creara una lanza de rayo blanco en el aire con su espada que atravesó uno de los puntos debilitados en el avatar de chakra para golpear el cuerpo real de Naruto. La conmoción y el dolor desorientaron al comandante Terran lo suficiente como para crear una pequeña abertura en su avatar de chakra. Estilo de partículas. Golpes múltiples. Naruto rugió de agonía y desafío mientras los rayos del preciso ataque de Onoki le atravesaban el pecho y el estómago. La sonrisa victoriosa del Tsuchikage se desvaneció al instante cuando el avatar de chakra se teletransportó justo frente a él. ¿Qué? El ex Mizukage herido agarró a su enemigo brutalmente desatando el crujido de varios huesos dentro del cuerpo del pequeño Kage haciéndolo gritar. Muere sabiendo que no habrá amanecer para tu nación. Maldijo Naruto, todo el cuerpo de Onoki fue envuelto en una bola de llamas de chakra que hizo que sus gritos inhumanos resonaran dolorosamente en todo el campo de batalla, haciendo que miles de shinobi aliados retrocedieran aterrorizados. Momentos después, Naruto tosió sangre violentamente mientras su avatar de chakra se desvanecía y caía al suelo hecho un bulto de dolor.
No tuvo respiro, pues Tobirama se teletransportó frente a él con su espada de relámpago sagrado ya en movimiento para cortarle la cabeza. Muramasa fue alzado instantáneamente por el rubio para chocar contra la espada de su padre, desatando una poderosa ráfaga de chakra. Tobirama gruñó de dolor cuando Naruto le propinó una fuerte patada en el pecho que lo hizo volar. Hashirama apareció junto a su sobrino herido, pero fue estrellado por el lobo gigante, Shera, que llegó al lado de su invocador. «Te ves como una mierda», espetó el lobo y lo decía en serio, pues podía sentir claramente que la vida se le escapaba a su invocador. ¿Los demás?, preguntó Naruto con cansancio. «Nos enfrentamos al enemigo, pero logramos escapar de esta trampa. Debemos hacer lo mismo», animó Shera. «Gáname tiempo para crear los orbes buscadores de la verdad. Pueden desmantelar una sección lo suficientemente grande para que podamos escapar», respondió Naruto. El lobo gruñó en señal de acuerdo mientras los hermanos Senju y miles de shinobi cargaban hacia ellos desde todos los lados. Nagato hizo una mueca al ver a 5 espartanos más caer ante el implacable ataque de miles de shinobi que cubrían la retirada del ejército restante en la colina del Tigre. Unos pocos Zetsu agarraron los cadáveres de los caídos para arrastrarlos colina arriba a un lugar seguro. Nagato quemó vivos a cientos más en represalia con sus ataques de liberación de ceniza, pero sus propias reservas de chakra estaban disminuyendo y sus heridas solo empeoraban las cosas. Frente a él, vio a Kushina literalmente arrastrando hacia arriba las figuras gravemente heridas de Ayate y Kasumi mientras ella misma se desangraba. 124 espartanos y más de 9000 Zetsu habían bajado la colina para impedir que los enemigos los destruyeran donde estaban. Menos de la mitad regresaban con vida y Nagato sabía que pronto caerían más. Eso sin siquiera tener en cuenta el destino de su propio hermano que todavía estaba atrapado dentro de esa maldita barrera. Su único consuelo era el hecho de que por cada soldado que caía, el enemigo perdía el doble o incluso el triple de combatientes en algunos enfrentamientos. Pero la amarga realidad era que las fuerzas aliadas podían permitirse tales pérdidas, los terrícolas simplemente no podían. Lo único que podía hacer era llevar al resto a sus posiciones seguras en la colina mientras esperaba que regresara su hermano. Sabían que las probabilidades habían sido simplemente demasiado grandes, la victoria había sido un sueño imposible pero la derrota también había sido un pensamiento distante al mismo tiempo. Ojalá tuviéramos más números. Sus ojos se abrieron de par en par al oír una explosión atronadora. Al mirar atrás, vio que la barrera se había desgarrado en una sección mientras Shera y el avatar desmoronado de su hermano salían disparados hacia afuera. Ambos parecían gravemente heridos, con el enorme lobo atravesado por cientos de lanzas de madera. Naruto también tenía 2 clavadas en el pecho y estaba extremadamente pálido. Pero sus ojos rápidamente detectaron la forma en retirada de sus fuerzas, ahora perseguidas por miles de filas enemigas. Los rugidos asesinos de Naruto y Shera hicieron que los perseguidores aliados se congelaran y se giraran para ver un lobo enorme y un avatar de chakra que se teletransportaba cargando rápidamente hacia ellos y masacrando a cientos de sus filas sin piedad. La carnicería fue brutal y total, lo que permitió a las fuerzas terrestres restantes completar con seguridad su retirada a posiciones seguras. Nagato tuvo que levantar a Kushina mientras se desplomaba por la grave pérdida de sangre, con 2 lanzas de madera incrustadas en su estómago. Algunos Zetsu recogieron los cuerpos heridos de Ayate y Kasumi, mientras que los espartanos restantes arrastraron a sus muertos y heridos colina arriba. Media hora después, Nagato miró a su compañera Spartan Matsuri, quien intentaba desesperadamente curar las heridas mortales de su hermano mayor. La chica lloraba mientras luchaba con todas sus fuerzas para reparar el grave daño, pero el shinobi que llevaba dentro podía ver que la batalla ya estaba perdida. Su hermano también lo sabía cuando agarró suavemente la mano de la niña y le dio una sonrisa de agradecimiento. Está bien. Quería discutir y continuar, pero Naruto la miró con determinación, lo que provocó que Nagato le devolviera la mirada con una expresión de apoyo. Matsuri lloró, pero primero fue una buena espartana, y después la chica que una vez estuvo enamorada de su capitán. Saludó y dejó a los 2 hermanos solos. A lo lejos, Naruto escuchó a los últimos espartanos y a Zetsu luchando desesperadamente para contener al decidido ejército aliado. No te preocupes, hermano mayor. No te dejaremos, juró Nagato con fiereza. No estaba en condiciones de luchar pero moriría antes de permitir que alguno de los enemigos alcanzara a su hermano. Usted debe.
Sus ojos se abrieron no solo al escuchar esas palabras sino también al ver a su hermano luchar con un gran dolor para sentarse derecho y agarrar a Muramasa con fuerza en una mano. ¿Qué? Preguntó Nagato con incredulidad. Debemos ganar esta guerra, cueste lo que cueste. El sabio me dijo que, susurró Naruto mientras tosía más sangre de dolor. ¿Qué estás diciendo? Preguntó la pelirroja con respiración temblorosa. Para que la humanidad gane, para que alcancemos nuestra libertad, hay un último muro que debe caer, dijo Naruto con cansancio. Nómbralo y lo destruiré incluso si es lo último que haga antes de morir, juró Nagato, haciendo que su hermano sonriera amablemente y le acariciara la mejilla afectuosamente. Puede. La esperanza floreció en el corazón del joven pelirrojo al escuchar eso, porque finalmente tenía una forma de salvar a su familia y a los de sus compañeros que aún estaban con vida. Yo soy ese muro. Nagato dio un paso atrás mientras las lágrimas comenzaban a llegar a sus ojos mientras su hermano gruñía aún más para ponerse de rodillas. No entiendo. Naruto miró a su hermano menor y finalmente le reveló lo que le había dicho a Madara antes de venir aquí, de lo que realmente sucedió entre el sabio y él. No fue ninguna sorpresa que Nagato se enfureciera al final de esa confesión. Ese maldito viejo, lo encontraré incluso si se esconde en lo más profundo del infierno y lo mataré. Juró Nagato furiosamente. Debe suceder y sucederá, respondió Naruto con calma, resignación y determinación presentes en su feroz mirada. Entonces nos quedaremos aquí y tú escapas. Mientras vivas, hay esperanza para nuestra causa. Cura tus heridas con la ayuda de Madara y aguanta lo suficiente para que el plan tenga éxito, imploró Nagato. No serás suficiente para retenerlos el tiempo suficiente para eso. Nagato se estremeció como si hubiera recibido una fuerte bofetada y mirar la mirada tranquila de su hermano solo lo hizo enojar más. ¿Y puedes? Preguntó con los dientes apretados, la ira y la incredulidad solo presentes en su voz. Sí, el sabio me dio su fuerza vital para esta tarea. Es por eso que sigo vivo, incluso si ya debería estar muerto con estas heridas y usando la forma final del Hirasin, pero no estará conmigo para siempre. Se extinguirá pronto, pero me permitirá ganarles a todos el tiempo suficiente para asegurar nuestra victoria, explicó Naruto con paciencia. ¿Y luego mueres?, susurró Nagato miserablemente. Entonces muero. Nagato sintió que las lágrimas caían de sus ojos mientras miraba a su hermano mayor con una mirada suplicante, pero el hombre, aunque comprensivo, no se movió de lo que quería hacer. ¿Qué sentido tiene? Tontos como Tobirama, Onoki y los demás encontrarán la manera de iniciar este derramamiento de sangre con el tiempo, argumentó. Un fantasma de una sonrisa llegó a los labios de su hermano, que estaba al borde de la nostalgia, mientras le daba a Nagato una mirada cómplice. No tiene sentido. Completar esta guerra con victoria y esperar un futuro mejor es todo lo que nos queda. Y si muero esta noche, que así sea. Pero aún espero que luches por nosotros. Los ojos de Nagato se abrieron de par en par con incredulidad al darse cuenta de que esas eran casi las mismas palabras que había intercambiado con su hermano en Rezanla hacía tantos años. Solo que entonces su situación era diferente y los enemigos eran diferentes. La historia se repetía y él no podía evitar odiarla desde el fondo de su corazón. ¿Puedo quedarme contigo entonces? Deja escapar a los demás, se resistió todavía obstinadamente. ¿Y dejar que mi madre pierda a sus 2 hijos? ¿Abandonar a nuestros camaradas espartanos en la batalla final que se avecina? Uno de los hermanos Namikaze debe vivir para eso. En aquel entonces era tu momento de hacer el sacrificio definitivo, ahora es el mío, dijo Naruto con sinceridad. Hermano mayor, por favor. Nagato, lo más difícil que he hecho en la vida es seguir viviendo cuando solo quería morir en la miseria y la vergüenza después de perderlos a todos. No puedo pasar por eso otra vez, lo más importante es que se trata de la humanidad y también de mi propia expiación, confesó Naruto. ¿Expiación?, preguntó Nagato vacilante, haciendo que Naruto bajara la mirada avergonzado. Nagato. Tú, nuestro padre Yaiko y nuestra madre, fuiste el primer volumen exitoso de una historia que se extenderá a una trilogía. Un comienzo perfecto, dijo Naruto con orgullo, con la felicidad claramente evidente en sus ojos. Poco a poco se convirtió en arrepentimiento momentos después cuando Naruto levantó la mano y lo miró. Sin embargo, el segundo volumen fue un fracaso. Ese fui yo. He hecho cosas buenas, pero no puede limpiar la sangre de inocentes que maté en una venganza sin sentido en pos de mis ambiciones. Contribuí al ciclo de odio y libré más guerras que nadie.
Esta será mi disculpa a los muertos, por lo poco que importe, para ayudar a sentar las bases de un futuro donde ese dolor ya no exista. Esta es mi decisión final. La comprensión llegó al corazón de Nagato cuando realmente captó el verdadero significado de la decisión de su hermano. El éxito o el fracaso de esta historia dependen del tercer y último volumen de esta trilogía, Nagato. Míos, no, todos los hijos de la humanidad, tú debes ser el héroe que les muestre un camino mejor, uno libre de guerra entre la humanidad. Crea un mundo mejor, uno que eclipse mis fracasos y la pequeña grandeza que la gente quiere ver en mí, pidió Naruto con voz suave. Las lágrimas caían continuamente de los ojos de Nagato mientras comprendía el verdadero deseo de su hermano. Su último. Si hubiera intentado hacerlo todo yo solo en la vida, habría fracasado. Tenía a nuestros padres, a ti, a Kusina, a nuestros hermanos espartanos, a la gente de Uzu, a Ino, a Mei, al señor Genjetsu Ozuki, a los 7 espadachines ninja, a toda la gente de Kirigakure, a Tobirama Senju, a Madara, a los Zetsu y a todos aquellos que creyeron en mí sin importar su origen. La única razón por la que logré llegar tan lejos, por la que me convertí en Naruto, el Grande, ante tantos ojos, fue porque todos ustedes me apoyaron y me impulsaron a seguir adelante. Naruto Namikaze librará su última batalla en la colina del tigre. Lucharé, moriré en este campo de batalla, pero no estaré solo, porque todos ustedes ya están aquí, dijo Naruto con orgullo, mientras se señalaba el corazón. Nagato no podía dejar de llorar lágrimas de tristeza y orgullo mientras miraba a su hermano mientras le revelaba qué clase de hombre era realmente. Esto no es justo, hermano mayor, susurró miserablemente. La vida no es así, hermano. Hace mucho tiempo, entregaste tu vida para que yo pudiera vivir, y lo hice. Seguí tu voluntad, me esforcé al máximo para cumplir tus sueños y vi el mundo que querías que viera. Es hora de que hagas lo mismo por mí, pidió Naruto con sinceridad. Nagato asintió de mala gana antes de que la determinación surgiera en su corazón mientras miraba directamente a los ojos de su hermano. Haré lo que me pidas, porque tú has hecho lo mismo por mí. Lo más importante es que entienda lo que quieres decir. Pero te equivocas en una cosa, dijo Nagato con fiereza. Naruto vio la barrera sostenida por los últimos espartanos y Zetsu estaba a punto de colapsar en cualquier momento, pero aún así miró hacia su hermano. El segundo volumen nunca fue un fracaso. Sus errores y deficiencias serán los pasos que guiarán al tercero para convertirse en una verdadera obra maestra, haciendo de esta una trilogía épica, susurró Nagato con sinceridad. Naruto se quedó sin palabras al oír eso, antes de que una leve sonrisa se dibujara en sus labios mientras se acercaba a abrazar a su hermano por última vez. El pelirrojo le devolvió el gesto incluso mientras sollozaba de nuevo, pero al separarse, el joven pelirrojo se había convertido en el líder espartano del que Naruto estaba orgulloso. Necesito que me ayudes a ponerme una armadura de chakra, una última vez. Por favor, hermano. No se dijeron más palabras mientras Nagato ayudaba a su hermano a ponerse una armadura de chakra aún funcional de uno de los espartanos muertos cercanos. No estaba en el mejor estado ni le quedaba perfecta, pero le daría a su hermano más tiempo, que era lo que realmente importaba. Luego llamó a varios Zetsu y les ordenó compartir todo su chakra con su hermano, el cual absorbió gracias a sus poderes únicos y les dio a todos una sonrisa de agradecimiento. Naruto finalmente logró recuperar su fuerza y se puso de pie nuevamente, sus heridas mortales apenas estaban curadas pero la fuerza vital del sabio lo mantenía en marcha por ahora. Observó a los espartanos supervivientes, a quienes Nagato ya había informado sobre lo que iba a suceder. Al principio discutieron, pero al ser acusados de insultar el sacrificio final de su capitán, cedieron. Juntos, capturaron a todos los espartanos, vivos, muertos o heridos, incluyendo a Kasumi, Ayate y Kusina. Los Zetsu supervivientes lanzaron sus últimas bombas de humo y explosivos, obligando al enemigo a detenerse por unos instantes preciosos incluso mientras la barrera caía. Luego se unieron rápidamente con los espartanos. La mayoría estaba desanimada y lloraba abiertamente, pero muchos más entendieron por qué estaba sucediendo esto y ofrecieron a su líder un saludo de despedida. Vayan esta noche a ganar esta guerra preparando lo que nos queda de fuerzas y dejando lista la base. Después, sean felices y vivan una larga vida en paz. Todos se lo merecen. Esa es mi última orden. Los esperaré en el infierno un poco más, dijo Naruto con una sonrisa divertida.
Muchos rieron un poco mientras las lágrimas caían de sus ojos cuando vieron a su comandante tomar un lanzador de kunai y su espada maldita para interponerse entre ellos y todo el poder del ejército aliado shinobi restante. Su retirada, duramente luchada, sería cubierta por su líder moribundo hasta su último aliento. Te recordaremos, señor Naruto. Gracias por todo, dijo un Zetsu con tristeza, ganándose sombríos asentimientos de todos sus hermanos restantes. Ha sido un verdadero honor, hermano mayor, dijo Nagato respetuosamente, ganándose firmes asentimientos de todos los luchadores sobrevivientes de la Federación Terran y obteniendo una última sonrisa de Naruto. El honor fue mío. Naruto miró a su hermano un largo instante antes de posar la mirada en Kushina Uzumaki, inconsciente y gravemente herida. Recordó la promesa que le hicieron a su hermano de la infancia. Hasta el final. Dile que siento mucho no haber podido cumplir nuestra promesa. Pero a donde yo voy, ella no puede seguirme. Kushina ha sufrido mucho en esta vida, dile que se olvide de mí y viva el resto de sus días en paz y felicidad. Se lo merece, pidió Naruto con sinceridad. Haré todo lo posible para ayudarla, hermano mayor, prometió Nagato entre lágrimas, cuando vio a Naruto mirando las figuras heridas de Ayate y Kasumi. Haz que Ayate y Kasumi acaben casándose. Esos tercos tontos nunca tendrían el coraje de hacerlo ellos mismos, bromeó Naruto con una risa triste, una parte de su corazón quería estar allí en ese momento invaluable. Nagato simplemente asintió pesadamente haciendo que su hermano lo mirara por un largo momento. Dile a papá, mamá, Mei y a mis hijos que lo siento mucho. Por favor, cuida de ellos, Nagato, dijo Naruto entre lágrimas. Lo prometo, hermano mayor, respondió Nagato con sinceridad. Naruto asintió por última vez mientras los Zetsu restantes envolvían a todos los espartanos con sus cuerpos de forma protectora y comenzaban a desaparecer en el suelo. Sonrió cuando todos sus compañeros, aún de pie, ofrecieron el saludo espartano golpeándose el corazón con los puños, lo que le hizo devolver el saludo con una leve sonrisa. Los gritos de guerra de miles y miles de fuerzas enemigas que se dirigían hacia él le hicieron recuperar con fuerza el control de sus emociones y prepararse para lo que había decidido hacer. Cuando el humo se disipó, incluso el ejército enemigo se detuvo abruptamente cuando solo vieron la figura solitaria de Naruto Namikaze esperándolos en las alturas finales de la colina del tigre. Hashirama y Tobirama se dieron cuenta instantáneamente de lo que había sucedido, la incredulidad era claramente evidente en sus rostros cuando vieron al joven comandante Terran mirarlos a todos con coraje intrépido. ¿Tus hombres finalmente te abandonaron y huyeron para salvar sus vidas?, preguntó Danzo Shimura con una sonrisa sarcástica. Tobirama apretó el puño y contuvo el impulso de matar a su estudiante allí mismo. Muchos de los otros veteranos en sus filas como Sakumo Atake y Shikuchi Nara no estaban tan contenidos como para tolerar tal tontería. Está cubriendo su retirada, tonto, maldijo Sakumo Atake con un suspiro. Muchos shinobi de sus filas quedaron bastante sorprendidos al escuchar que sus propios líderes se habían contentado con dejarlos morir a manos del enemigo mientras ellos permanecían protegidos en la retaguardia, solo para unirse a la batalla cuando la victoria estaba asegurada. Comparándolo con Naruto, que había luchado codo a codo con sus guerreros en cada ataque, protegiendo a sus hombres, incluso recibiendo heridas mortales para salvar sus vidas y ahora haciendo su última resistencia para cubrir su retirada, Danzo se sintió repentinamente desconcertado al ver a cientos de shinobi observándolo a él y a muchos otros comandantes de su ejército con desprecio apenas disimulado. No pudo evitar sentirse aún más confundido por las acciones de Naruto. Como comandante supremo, tenía derecho a vivir por encima de sus hombres. ¿Deberían haber tenido el honor de morir en su defensa? Afortunadamente, Shikuchi Nara acudió en su ayuda ordenando a cientos de shinobi que avanzaran. En un silencio gélido, los combatientes aliados se lanzaron hacia su solitario enemigo, obligándolo a respirar hondo. 27. Naruto Namikaze era. El pensamiento morboso debería haber entristecido aún más a Naruto, pero en cambio solo le hizo sonreír con sorna ante la broma oculta que su mente retorcida había urdido. A medida que los enemigos se acercaban, se preguntó fugazmente si las cosas habrían sido diferentes si no se hubiera unido a Madara. Él seguiría siendo el célebre Kage de Kiri, un esposo devoto de Mei Terumi y estaría al lado de sus queridos gemelos. Pero nada cambiaría y lo más probable es que le transmitiera a sus hijos el mismo mundo cruel en el que él creció. Y eso era algo que él nunca podría hacer, algo que lo trajo aquí. El sabio le había mostrado algo verdaderamente importante, su propio fin.
Si hubiera optado por caminos más racionales pero despiadados, tal vez habría logrado la victoria con la pérdida total de la mayoría, si no de todos, los espartanos y su madre. Incluso muchos de Kirigakure y Uzushigakure que pronto acudirían en su ayuda. Los demás habían sido un poco mejores, aunque solo por quienes lo apoyaron, pero no por sí mismo, pues moriría de forma horrible para salvarles la vida y lograr la victoria. Un destino peor que la muerte. Incluso cuando se enfrentó a esa terrible elección, no pudo evitar hacer lo correcto por el bien de todos. Ya fueran los espartanos, su madre y su hermano, o aquellos valientes shinobi de Kirigakure y Uzushigakure que había visto en ese camino acudiendo en su ayuda. Solo Madara sabía de todo esto, pues dudaba que Nagato o cualquiera de sus Spartans restantes y Zetsu lo hubieran abandonado si hubieran sabido que llegarían refuerzos, aunque solo fuera un poco más tarde. Como no tenían tiempo, con la mayoría de sus camaradas muertos o gravemente heridos, tuvo que enviar los cuerpos y las heridas de los Spartans de vuelta a Madara para que pudiera revivirlos por completo y ayudar en la batalla final. Aún podía escapar, a diferencia de lo que creían los aliados, pero aún contaban con un ejército fuerte a pesar de los refuerzos que los terranos recibirían eventualmente. Con Hashirama y Tobirama aún al mando, su victoria, aunque difícil, aún era alcanzable. Quizás los terranos aún podrían ganar a pesar de las adversidades, sobre todo si él hubiera podido contribuir en esa batalla final. Sin embargo, aún así, resultaría en graves pérdidas entre sus camaradas, ya fueran de Uzu, Kiryu o incluso Zetsu. Miles perecerían, tal vez más, e incluso Madara no podría resucitar a tantos a menos que sacrificara su propia vida. Fue por eso que tomó esa decisión. Su vida para proteger a quienes lo amaban, aquellos que habían tomado las armas contra todo el mundo shinobi por él. Era hora de devolver esa invaluable lealtad con la suya propia. No temía el fin, pues su legado, su memoria y sus sueños perdurarían en quienes quedarán atrás. No serían plenamente felices, pero vivirían y tendrían la oportunidad de una vida mejor, que era todo lo que él podía desear. Aún así, morir solo, tan lejos de casa, lejos de todos los que amaba y le importaban, hizo que su corazón se rompiera un poco. Fue por eso que sus ojos se abrieron en shock e incredulidad, ya que incluso antes de que el primero de los enemigos pudiera alcanzarlo, de una de las trincheras destruidas emergió un lobo gigante herido que los atacó ferozmente. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver que Shera seguía con vida, aunque el monstruoso lobo se había encogido para conservar su fuerza restante, aunque era tan grande como un caballo. Reacio a dejarlo luchar solo, Naruto se unió al combate cuerpo a cuerpo, haciendo que el resto de los enemigos que cargaban huyeran asustados, para vergüenza de sus líderes. Luego miró al compañero de invocación más antiguo y leal de su clan. «Vete, amigo mío. No necesitas morir conmigo aquí», dijo Naruto preocupado, incluso mientras le daba al lobo una sonrisa verdaderamente agradecida. «Esta guerra no se puede ganar hasta que Hashirama esté de pie y no podrás derrotarlo solo, por mucho que quieras creer lo contrario. Mantendré a sus lacayos alejados el mayor tiempo posible, ve y haz lo que deba hacerse», dijo el líder del clan de los lobos con un gruñido. «Pero tu clan», argumentó Naruto, «estará a salvo en las manos de mi hijo, al igual que tus hijos continuarán las tuyas con la ayuda de tu familia. Ambos hemos vivido vidas decentes hasta cierto punto. Mis antepasados han muerto luchando junto a tus antepasados Namikaze muchas veces. Tus acciones altruistas merecen el mismo respeto», aseguró Shera. «Arima Namikaze», susurró Naruto con incredulidad, al darse cuenta de ello, ganándose una sonrisa divertida de la criatura salvaje que estaba a su lado. «El joven lobo murió como un héroe, amado por sus descendientes como tú hasta el día de hoy. Mi antepasado, que murió a su lado, también es respetado en mi clan. Quizás algún día seamos recordados como tales, espero», susurró Shera con sinceridad y una sonrisa incesante. Se sintió complacido cuando sus palabras hicieron que Naruto realmente sonriera y las últimas preocupaciones y el dolor que lo frenaban desaparecieron. «Quizás no pueda vivir plenamente como los héroes que admiraba de niño, pero moriré como uno de ellos. Considerando todo, es una buena muerte», asintió Naruto, ganándose un asentimiento de su lobo. Naruto apretó su espada con más fuerza y levantó su lanza kunai con la mano izquierda hacia los enemigos, que también se preparaban. A su lado, Shera gruñó ferozmente mientras él también se preparaba. Danzo debe haber estado realmente molesto por sus palabras anteriores cuando Naruto vio al shinobi más joven reunir una gran parte de su ejército y liderar la segunda carga para acabar con ellos para siempre.
Pero su mirada estaba fija en la figura de los hermanos Senju, de pie en el centro de su ejército. Ahora, al no enfrentarse a él personalmente, preferían ir a lo seguro, sabiendo que esto ponía en riesgo, especialmente a Hashirama. Eso tenía que cambiar. Tendremos que atravesar a estos pocos miles de bastardos para alcanzarlos, gruñó Shera divertida, y señaló a los miles que seguían el ejemplo de Danzo. ¿Estás listo, Naruto? El lobo se sorprendió cuando su invocador le dio unas palmaditas suaves en la espalda herida expresando su gratitud por todo antes de que una mirada intrépida llegara a sus ojos. Ahora se acaba. Danzo se agachó mientras Naruto desataba cada último proyectil de kunai en su lanzador, derribando a una docena de aliados antes de descartar el arma vacía y cambiar a Muramasa. El último espartano en Tijerit cargó junto a su lobo invocado para enfrentarse de frente al gran grupo de combatientes aliados. Danzo estaba a punto de desatar su ataque de viento, pero palideció de horror al ver a Naruto teletransportarse rápidamente frente a él. Antes de que pudiera defenderse, el rubio le propinó una patada aplastante que lo hizo caer colina abajo, sin gracia y entre gritos. Incluso cuando envió al líder aliado a volar, Naruto trajo a Muramasa sin piedad sobre sus aturdidos enemigos con una velocidad inhumana mientras Shera arremetía contra las filas enemigas y simultáneamente atacaba brutalmente a su presa. Hashirama vio a su sobrino luchar con más valentía que cualquier otro hombre que hubiera visto en su larga vida. Tienes un buen hijo, Tobirama. Es un buen Kage, el mejor que he visto, elogió el primero Kage con sinceridad. Terminemos con esto, hermano mayor. Hashirama miró a su hermano y se encontró con una mirada vacía en el rostro de Tobirama mientras el segundo Hokage aplastaba todos sus sentimientos, pero fueron sus ojos los que lo traicionaron. En ellos, solo había un orgullo inmenso junto con un profundo arrepentimiento por lo que tuvo que hacer. Observaron cómo Naruto y su lobo infligían una matanza despiadada a miles de aliados hasta que finalmente la bestia recibió algunas heridas mortales más en la pelea y cayó honorablemente cuando un Anbu de Konoha lo apuñaló en el corazón. Naruto vengó a su compañero de batalla matando rápidamente al Anbu y a los aliados restantes antes de arrodillarse tristemente al lado del lobo moribundo. No intercambiaron palabras entre ellos, pero la lágrima solitaria que cayó de los ojos de Naruto cuando la bestia dio su último suspiro lo mostró todo antes de que el solitario espartano mirara duramente a sus enemigos. Shikuchi Nara estaba a punto de ordenar la siguiente ola de ataque, solo para que los hermanos Senju dieran un paso adelante para enfrentar al último oponente. Naruto se levantó nuevamente para enfrentarlos desafiante mientras todo el campo de batalla quedaba en silencio. Has luchado bien, sobrino, elogió a Hashirama. Ya hemos dicho todo lo necesario. Prepárense, dijo Tobirama a regañadientes. Una sonrisa fría apareció en los labios de Naruto. Vamos, padre. Bueno gente, ese fue el capítulo número 65, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.